Antes del gran diluvio narrado en los textos sagrados, particularmente en el Génesis, descubrimos un universo completamente distinto al actual, caracterizado por una época previa a la inmensa inundación. En este periodo, rodeado de múltiples interpretaciones, se despliega una era de la humanidad temprana distinguida por extensas longevidades, interacciones entre lo divino y lo humano, y una cercanía única con el Creador. A través de relatos sobre figuras como Adán, Eva, Caín, Abel y, finalmente, Noé, se nos ofrecen atisbos de una existencia que, a pesar de su distancia temporal, resulta sorprendentemente accesible. Diversas entidades convergieron para provocar la catástrofe del diluvio, entre ellas Satanás y los ángeles rebeldes. El primer indicio de este cataclismo tuvo lugar antes incluso de la formación del cosmos, con la concepción de los hijos de Dios, un hecho descrito en el relato bíblico del libro de Job. En este se revela una conversación divina previa a la fundación del mundo. Job 38, 4, 7, donde se pregunta por la presencia del interlocutor en el momento de la creación de la tierra, resaltando el júbilo de los hijos de Dios, o ángeles, quienes, como estrellas de la mañana, exaltaron la creación con cánticos de júbilo. Antes de la inundación existía un ente transgresor. Las Escrituras mencionan de manera fugaz a estos ángeles desertores, enfatizando que, si bien una vasta mayoría de los seres celestiales permaneció fiel, algunos optaron por el camino de la rebelión. Considere que el cielo estaba destinado a ser el hogar eterno de los ángeles. Sin embargo, fueron expulsados de este paradisíaco lugar. Lo que condujo a tal desenlace no puede ser ignorado. Los ángeles fueron dotados con el don del libre albedrío, y su caída se interpreta a través de esta capacidad de elección. El libro de Judas lo explica claramente, Judas 1:5-6, Biblia amplificada, recordándonos que, aunque Dios liberó a un pueblo de Egipto, después condenó a aquellos que no le fueron fieles. Asimismo, condenó a los ángeles que abandonaron su lugar predestinado, reteniéndolos en oscuridad hasta el juicio final. Judas enfatiza que estos ángeles no conservaron su posición original. Este dominio propio sugiere que tenían un lugar o principio asignado. Los ángeles fueron creados específicamente para residir en el cielo junto a Dios, alabarlo y seguir sus órdenes, destinados a glorificarlo, al igual que los humanos fueron creados para poblar la tierra. Sin embargo, estos seres celestiales se desviaron de su origen, es decir, abandonaron su posición celestial. Bajo el mando de Satanás, presentado como un ángel de luz, estos ángeles se unieron en lo que se conoce como la Gran Rebelión, intentando infructuosamente usurpar el poder divino en el reino eterno. Este acto de rebelión, liderado por Satanás, intentó subvertir la autoridad de Dios, terminando en derrota para él y sus seguidores. Jesucristo, presente durante estos eventos, habló de la gloria compartida con Dios antes de la creación del mundo. Juan 17:5, Biblia amplificada, evidenciando que la caída de Satanás fue un hecho significativo, mucho más allá de la caricatura de un diablo con cuernos. La estructura del reino de Satanás es compleja, con varios niveles de autoridad situados en las esferas celestiales, una realidad que sorprende a muchos, pero está claramente documentada en las Escrituras. La batalla espiritual en curso es un conflicto entre dos reinos, el de Dios, gobernado por el príncipe de paz, y el de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Expulsado del cielo, Satanás y sus acólitos se propusieron usurpar el dominio terrenal de Dios, empezando con el engaño en el jardín del Edén, marcando el inicio de su desafío a la soberanía divina sobre la tierra. Satanás necesitaba una estrategia cuando Dios creó el universo, estableciendo un lugar denominado Edén, que en hebreo simboliza felicidad o dicha.
Este era un espacio de sustento donde el hombre podía encontrarse con Dios, según se relata en Génesis 3:8. En este idílico jardín existía un árbol singular, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios instruyó a Adán y Eva a disfrutar de cualquier árbol del jardín, excepto de aquel. La misión de Satanás era aniquilar el destino humano. Así, la antigua serpiente se acercó a Eva empleando 3 tácticas fundamentales. Primero, instiló la duda. ¿Realmente dijo Dios? Génesis 3:1. Permitiendo entrever la manipulación del padre de la mentira. Posteriormente, utilizó la presunción, induciendo a Eva a cuestionar si las consecuencias anunciadas por Dios realmente se materializarían. No moriréis en absoluto. Génesis 3:4, afirmó. El último método empleado fue la tentación, llevando a la desobediencia de Eva y Adán, quienes no pudieron permanecer más en el Edén tras consumir el fruto prohibido. La astucia subversiva de Satanás desbordó a la humanidad, pero Dios pronunció una promesa en el Edén. La descendencia de la mujer heriría a la serpiente, anunciando la futura redención y mostrando su supremacía ante Satanás. A pesar del exilio de Adán y Eva, Dios los bendijo. Nacieron Caín y Abel. Crecieron conocedores de Dios y entendieron la importancia de las ofrendas. Sin embargo, Dios favoreció a Abel, provocando la ira de Caín, quien, ignorando la advertencia divina, asesinó a su hermano. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?, cuestionó Caín, temiendo represalias. Dios lo marcó para protegerlo, advirtiendo que quien lo matara enfrentaría una venganza 7 veces mayor. Génesis 4:15. Caín, condenado a vagar, se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, donde fundó una ciudad en honor a su hijo, Enoc. Los descendientes de Caín incluyeron figuras prominentes: Jabal, padre de los nómadas y ganaderos; Jubal, progenitor de músicos; y Tubal Caín, artífice de herramientas de metal. Génesis 4:17-22. La narrativa de Caín desemboca en la saga de 2 linajes, tema recurrente en Génesis. Desafortunadamente, el legado violento de Caín permeó su descendencia, evidenciado en la jactancia de violencia de uno de sus bisnietos, marcando la expansión del mal. El diseño divino presentaba una armonía inicial que, en sus primeras etapas, ya estaba siendo contrariada por actos de violencia y desvíos en los principios matrimoniales. Antes del gran diluvio, la práctica de la poligamia proliferó entre los descendientes de Caín, rompiendo con la norma original de unión monógama perpetua entre hombre y mujer. En contraposición a la estirpe de Caín, el Señor instituyó una nueva línea genealógica a través de Set, concedido a Eva en sustitución de Abel. Set personificaba la devoción genuina de Abel, fomentando la invocación al Señor entre la gente. La adoración arrogante, centrada en sí misma, característica de Caín, difiere radicalmente de la humilde devoción mostrada por Abel y Set, que busca a Dios. Tal como advierte el libro de Judas, Judas 1:11, el camino de Caín, junto con los errores de Balaam y la rebelión de Coré, simboliza el declive moral. No es casualidad que, al buscar un siervo leal generaciones más tarde, Dios escogiera a Noé, descendiente de Set. El legado de Caín es ambivalente. Por un lado, su linaje destacó en innovación y desarrollo. Por otro, se vieron ensombrecidos por conflictos y adversidades que se intensificaron con el tiempo, representando la dualidad humana de capacidad para el bien y la inclinación al mal. Tras Adán, el mundo se pobló rápidamente, pero también se saturó de pecado, marcado por la violencia y la iniquidad. En esta era, la humanidad aún conservaba una conexión cercana con sus orígenes divinos, y el mundo era joven.
Adán y Eva procrearon más hijos e hijas, sentando las bases de la civilización. Según Génesis 5:4, Adán vivió 800 años después de engendrar a Set, teniendo más descendencia. La población se expandía a medida que las generaciones se sucedían, incluyendo figuras como Enoc, Matusalén y Noé, descendientes de Set. Adán alcanzó los 930 años de vida, Génesis 5:5, una longevidad extraordinaria compartida por sus sucesores. Set vivió 912 años, Génesis 5:8, y Enoc 905 años, Génesis 5:11. Estas generaciones transmitieron conocimientos esenciales para la subsistencia y el cultivo espiritual. A pesar de sus extensas vidas y profunda sabiduría, no estaban exentos de los dilemas humanos, como el conflicto y la discordia. No obstante, emergió una figura excepcional, Enoc, cuya vida y legado se detallan en el capítulo 5 de Génesis, ofreciendo un testimonio de fe y comunión con lo divino. Existió un Enoque, distinto del hijo de Caín, mencionado en Génesis 5:21, quien a la edad de 65 años engendró a Matusalén, el hombre de mayor longevidad documentado en las Sagradas Escrituras. Enoque se destaca en la genealogía bíblica como el tatarabuelo de Noé, evidenciado en Génesis capítulo 5. Lo notable de Enoque es que, en una época donde la mayoría se limitaba a registrar nacimientos y descendencia, su vida se narra con un brillo peculiar. A diferencia de otros, su vida terrenal no fue tan extensa, pero su legado es profundo y resonante. Caminó con Dios de tal manera que, al final de sus días terrenales, fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Esta breve pero significativa mención sugiere una relación pura y directa con Dios, tanto que fue trasladado al cielo, convirtiéndose en un ejemplo de fe y comunión divina para generaciones futuras. Su existencia enseña la importancia de vivir dirigidos hacia la única audiencia que importa, Dios. De forma silenciosa, inspira la búsqueda de una relación profunda y personal con el Creador, prometiendo que tal dedicación nos llevará a experimentar a Dios en una dimensión completamente nueva. Génesis 5:24, nueva versión americana estándar. El relato de Enoque representa el primer raptamiento documentado, una unión tan profunda con Dios que su presencia celestial lo absorbió completamente. El libro de Hebreos refiere a aquellos cuyo compromiso espiritual los hace dignos de un mundo mejor. Sin embargo, el tiempo de Enoque no fue del todo idílico. A pesar de la prolongada vida de muchos, no necesariamente vivieron bien. La extensión de sus años les permitía perfeccionar habilidades y explorar, pero también les daba margen para errar, alejarse de Dios y endurecer sus corazones. Este declive espiritual y moral culminó en un mundo alejado de su pureza original, marcado por el crecimiento demográfico y la formación de tribus y clanes descendientes de los patriarcas iniciales. La diversificación de roles y oficios se hizo necesaria. Ya no bastaba con ser pastor o agricultor. Por ejemplo, Caín fue un cultivador, mientras que Abel cuidaba de ovejas, indicando que incluso en esos tiempos primitivos, las personas comenzaban a especializarse. Tubal-Caín, descendiente de Caín, se destacó en metalurgia, y Jubal, también de su linaje, fue el progenitor de músicos, evidenciando la aparición de profesiones especializadas y el enriquecimiento cultural de la sociedad. Estos roles contribuyeron a una sociedad más intricada y estructurada, allanando el camino hacia etapas avanzadas de civilización. A pesar de que la gente dominaba nuevas habilidades y oficios, la vida previa al diluvio universal distaba mucho de ser ideal o dichosa. La Biblia relata que el Señor observó la extensa maldad en la tierra, con cada pensamiento del corazón humano inclinado hacia el mal constantemente. Génesis 6:5. En resumen, antes del diluvio, la humanidad se multiplicó y diversificó. Lo que empezó como familias evolucionó en tribus,
y los roles se transformaron en ocupaciones, marcando los albores de la civilización. En este contexto se narra la incursión de los Nefilim, con Satanás, el autodenominado soberano de las tinieblas, convocando a sus fuerzas para corromper la estirpe humana destinada a dar origen al Mesías. Génesis 6:1-2. Los denominados hijos de Dios, presentados en el libro de Job como ángeles, se dividieron entre los leales a Dios y los ángeles rebeldes liderados por Satanás. Ante el crecimiento del reino de Dios, el príncipe de la oscuridad desplegó a sus huestes para desviar a la humanidad. Estos ángeles caídos descendieron a la tierra, engendrando a los Nefilim, seres de gran tamaño, cuyo nombre hebreo significa los caídos. Esta incursión demoníaca detallada en Génesis 6 corrompió profundamente al mundo con los hijos de Dios, interpretados como demonios o ángeles en rebelión, y las hijas de los hombres como las mujeres humanas involucradas. Génesis 6:1-5 dibuja un escenario prediluviano sombrío, donde la maldad humana alcanzó niveles insostenibles. Dios anunció que su espíritu no residiría en el hombre indefinidamente, limitando sus días a 120 años. En este periodo, los Nefilim caminaban la tierra, descritos como individuos de renombre, pero de intenciones malévolas. La existencia terrenal se tornó un hervidero de pecado, violencia y corrupción moral, un lugar donde el egoísmo y la depravación se entrelazaban en el tejido social. La honestidad y la bondad eran excepciones, mientras predominaban el engaño y la manipulación. Las estructuras familiares y comunitarias se desmoronaban bajo el peso de la avaricia y la maldad, con sistemas de justicia convertidos en mecanismos de opresión. Este caos preparó el escenario para el surgimiento de los Nefilim, un factor disruptivo en un mundo ya consumido por la discordia, subrayando un capítulo oscuro en la historia humana antes del reinicio divino mediante el diluvio. Los Nefilim se distinguían claramente de los mortales ordinarios. Eran seres de gran estatura y fuerza, sobresaliendo de manera sobrenatural. Pero su presencia exacerbaba la corrupción del mundo. Generaban admiración, temor y, en ciertos casos, veneración, desviando la devoción de las personas del Dios creador hacia ellos. Su influencia marcaba un periodo donde la decadencia y el desorden moral se acentuaban, profundizando la crisis espiritual de la humanidad. Esta situación provocó una profunda consternación en Dios al ver que su creación más preciada, la humanidad, se había extraviado completamente, sumida en la violencia, la maldad y el engaño. Dios miraba a su creación con un corazón cargado de dolor, lamentando haberla hecho. Génesis 6:6, Nueva Versión Internacional, experimentando una tristeza divina insondable para el entendimiento humano. Ante este panorama desolador, se tomó una decisión divina de erradicar la creación humana y animal de la tierra como un acto de pesar y rectificación frente al pecado desbordante. Génesis 6:7, Biblia amplificada. La desesperación de Dios por las acciones humanas le llevó a planificar un reinicio, buscando restaurar el orden en un mundo sumergido en el caos. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, surge una chispa de esperanza. Noé, un hombre virtuoso y justo, halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8, Biblia amplificada. En un entorno corrompido, Noé se erigía como un símbolo de fe y rectitud, viviendo en comunión constante con el Creador. Su genealogía, heredada desde Adán a través de Set, Enoc, Cainán y otros ancestros, reflejaba un legado de justicia, culminando en Noé, quien no solo portaba este estandarte espiritual, sino que lo irradiaba en su ser y acciones diarias, demostrando ser un pilar de integridad y liderazgo familiar en tiempos de profunda crisis moral. Noé era padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafé.
Como progenitor dedicado y esposo leal, inculcó en sus hijos las virtudes que él mismo valoraba profundamente. Aun cuando Dios reveló su plan de purificar la tierra de su corrupción mediante un diluvio que sumergiría toda vida, la fe de Noé se mantuvo firme, comprendió el peso de su misión y la asumió con un corazón apesadumbrado pero decidido. Voy a poner fin a todos los seres vivos, pues la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Estoy decidido a destruirlos junto con la tierra, dijo Dios en Génesis 6:13. Noé fue considerado digno de ser el custodio de un nuevo comienzo para la humanidad. Obedeció a Dios, incluso cuando los demás se burlaban o dudaban de la inminencia de la catástrofe. Dedicó años a la construcción del arca, advirtiendo sobre el inminente diluvio y preparándose para el momento en que él y su familia serían resguardados en este refugio. Cuando las aguas finalmente inundaron la tierra, la integridad y la obediencia de Noé se convirtieron en el cimiento de un mundo renovado, de cuya descendencia surgiría un nuevo orden en una tierra purificada. En este entorno de desorden, la luz de Noé resplandeció intensamente, un testimonio del poder inquebrantable de la fe y la virtud frente a la adversidad abrumadora. La alianza de Dios con Noé, Génesis 6:7-22, y la construcción del arca se convirtieron en símbolos de salvación. Dios le proporcionó a Noé instrucciones detalladas para la construcción de esta embarcación única, diseñada para preservar la vida ante la devastación. Las medidas de la arca, convertidas a unidades modernas, representan una hazaña arquitectónica con capacidad para sostener una diversidad de especies durante la catástrofe. La perseverancia de Noé, su fe inquebrantable y su compromiso con seguir las directrices divinas lo convirtieron en un faro de esperanza. Noé ejecutó las instrucciones de Dios al pie de la letra, preparando el arca para su familia y las parejas de todas las especies vivientes, asegurando la continuidad de la vida en la tierra. Esta historia no solo marca el fin de una era, sino el comienzo de una nueva, simbolizando la capacidad de Dios para renovar y restaurar ante la adversidad más extrema. La historia de Noé, su arca y el diluvio permanecen como un poderoso recordatorio de la fe, la obediencia y la capacidad de regeneración, inspirando a generaciones futuras con su mensaje de esperanza y resiliencia frente a las pruebas. La narrativa del diluvio, con sus enseñanzas sobre fe, obediencia y renovación, sigue siendo una de las más impactantes y perdurables de las Escrituras.